De Momento Político. Estamos ahora en comunicación ya con Gonzalo Calvo. Él es docente de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la carrera de Ciencia Política y docente de Derecho Público. Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo nos escuchás? Hola Tony, buen día. Bien, 5/5, como dicen ustedes en radio. Sí, tal cual, la parte técnica. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, ahí efectivamente estamos nosotros acá, estamos, Tony Gallardo, Lourdes Cabrera y el licenciado Ariel Ábalos, que te dan la bienvenida. Temas para hablar y recurrente que son efectivamente con vos, ¿no? Teníamos nosotros para hablar un tema que nos pareció bastante interesante, más allá que por ahí en la parte ideológica se hable con respecto a si el derecho o la justicia es independiente o no. Este tema tiene que ver más que nada si la justicia o nuestros jueces lo puede hacer más dinámico el tema de la burocracia. Y la pregunta viene en este sentido, ¿no? ¿Aceptaríamos que una inteligencia artificial sea nuestro juez? En este sentido, la pregunta va para vos, Gonza. Bueno, es un debate sumamente interesante y además es un debate recurrente, ¿sí? Primero una aclaración que a mucha gente no le gusta, la justicia siempre es ideológica. No ideológica en un sentido, o no necesariamente en un sentido político partidario, no debería serlo, pero sí, cada sociedad, en cada momento de la historia, se rige por una serie de valores compartidos, que son los que determinan o los que construyen un sentido común o un sentido intersubjetivo, un sentido social, acerca de lo que se entiende por justo y por injusto. Si este criterio se va modificando a lo largo del tiempo y a lo largo de la geografía también, ¿sí? Lo que es justo para nosotros en el siglo XXI probablemente no se veía como justo para quienes habitaban este mismo territorio hace 300 años atrás. O probablemente lo que, ahora que está muy en boga el tema Irán, Medio Oriente, trato hacia la mujer, tienen un sentido de justicia o de lo correcto totalmente diferente al nuestro, y en algunos casos hasta contrapuesto, ¿verdad? Lo que nosotros vemos como aberraciones, otras sociedades lo ven como algo justo o en todo caso normal. Vale decir, no sé, lapidar a la mujer infiel con su esposo, digo. Entonces hay toda una cuestión ideológica en el sentido de construcción cultural, no de partidos políticos necesariamente. Claro. Sí, eso primero, antes que nada. Luego, la justicia es un ideal. La justicia como tal es un ideal. Los ideales por definición son inalcanzables. Como utópico, al ¿no? menos o utópicos, claro, en el corto plazo. Sin embargo, los tenemos presentes, cada sociedad los tiene presentes para justamente ir logrando metas o ir orientando la acción cotidiana en cuestiones que sí son alcanzables y viables. La justicia como ideal entonces no siempre se alcanza, o en general no se alcanza. Podemos aproximarnos a ella en mayor o menor medida, y a partir de eso podemos medir y valorar en todo caso el buen o mal funcionamiento, o el mejor o peor funcionamiento de las instituciones que diseñamos y construimos para lograr dichos cometidos, ¿sí? Para acercarnos al ideal de justicia. Y la justicia, o el poder judicial... Sí, te escucho, Gonza. Quizás se le... ¿Me escuchás bien, Gonza? Se había cortado un poco. Me voy a mover un poco. La institución encargada de hacer justicia, de impartir justicia, ahí el mismo idioma, el mismo uso del lenguaje nos orienta, ¿sí? Los jueces fallan. Los jueces cuando emiten su veredicto, es decir, cuando dicen verdad, fíjate qué fuerte, fíjense qué fuerte, ¿no? El juez emite un veredicto.
dice lo que es verdad. Cuando dice lo que es verdad y pone en juego nuestra libertad, nuestro patrimonio, nuestros derechos, y en muchos casos, en muchos sistemas, la propia vida, y en todos los sistemas pone en juego la calidad de vida, el juez decimos que falla, decimos que emite un fallo. Bueno, todos estos debates acerca de sustituir al juez por una máquina, no sé si tengo buen audio, Tony. Sí, se escucha bien, se escucha 5/5 como decíamos. Había mucho silencio del otro lado. Estas propuestas que cada tanto aparecen de sustituir al juez humano, por lo tanto falible y por lo tanto parcial además, ¿sí? Digo, ahí hay dos posibilidades: la posibilidad del error o la posibilidad de la discrecionalidad, ¿no? La posibilidad de que el juez o cualquier agente del sistema quiera equivocarse, digamos, sea parte de sus funciones en pos de priorizar algún interés particular, espurio, demás, ¿no? Generando desigualdad jurídica, falta de acceso a la justicia, impunidad y, bueno, todos los defectos del sistema que ya conocemos y que motivan la aparición de estas propuestas. Yo recordaba, ayer cuando leía, recordaba dos escritos. Uno que fue acuñado allá por la década del 90 por abogados, digo, por catedráticos de la Universidad de Buenos Aires, que justamente analizaba esta propuesta de una máquina, de un ordenador inteligente. Obviamente todavía no existía ni la IA ni Internet, pero sí existían las computadoras, ¿no? La propuesta de un ordenador inteligente al cual se le introdujera como una fórmula, ¿no? Como una fórmula de Excel, el delito o el injusto, y el sistema arrojara soluciones, ¿no? Que iban a ser iguales en todos los casos, evitando el riesgo de imparcialidad, evitando el riesgo de contaminación, entre comillas, por apreciaciones personales del juez, por circunstancias, por intereses. Pero me viene a la mente algo mucho más antiguo, que es un cuento, sí, del autor Franz Kafka, ¿sí? De la literatura fantástica de principios del siglo XX, un cuento que ya debe tener cerca de 100 años, que era La colonia penitenciaria. Mirá ¿no? vos. Donde un guardián orgulloso de su invento mostraba una máquina, un carcelero, ni siquiera un juez, ¿no? El ejecutor de las penas había diseñado justamente para evitar fallar, para evitar equivocarse o para evitar que el propio deseo de piedad frente a algún reo lo llevara a ablandarse, ¿no? Este hombre ficticio diseñó una máquina, un sistema de camillas con clavijas y de correas y demás, que le permitía escribir la pena, ¿sí? Escribir el motivo de la condena, grabar el motivo de la condena sobre el cuerpo del condenado hasta llevarlo a la pena capital, ¿no? A la pena de muerte, ¿no? Entonces sí, era un castigo menos cruel que la horca, ¿no? En una época de pena de muerte, o menos cruel que la decapitación y demás, y además evitaba el riesgo de desigualdad en la ejecución de la pena, ¿no? De hecho, la guillotina, ¿sí? Los franceses inventan la guillotina durante la Revolución, 1789, justamente para igualar la ejecución de las penas de muerte. Esta cosa de evitar que el verdugo tuviese mayor o menor piedad al momento de colgar o de decapitar a un condenado, ¿no? Entonces, sí, no esto de ahorrarle el suplicio, o al contrario, prolongárselo, ¿no? Una muerte agónica y lenta, o una muerte rápida y limpia, entre comillas. Bueno, ahí Ariel Ábalos te quiere hacer una pregunta, Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo te va? Sí, por favor, un gusto, Ariel. ¿Cómo estás? Un gusto.
Bueno, se entiende que la inteligencia artificial es la cuarta revolución industrial en términos de avances tecnológicos, ¿no? Pero si aplicamos esta tecnología a la justicia, se entiende que es la deshumanización de la justicia como tal. Y siguiendo de alguna manera los dichos de Platón en su libro La República, esto implica la justicia como bien supremo, ¿no? Es la virtud que hace posible la justicia, es justamente la existencia de la prudencia, la valentía y la templanza, ¿no? Según Platón. Ahora bien, si llevamos esto al plano de un algoritmo, ¿no? ¿Sería, digamos, un algoritmo más prudente o tendría más templanza, si se quiere, que la subjetividad de la interpretación que podría eventualmente tener una persona ante una resolución judicial o fallo judicial? Es una pregunta que digo sobre la base también de cuestionamientos que la propia sociedad hace cuando dice, bueno, pero ahora la justicia está politizada, ahora la justicia tiene sesgos ideológicos. Esto, vos como profesional de la justicia, ¿cuál es tu opinión en relación a esto? Yo, bueno, en principio no me dedico, no soy un profesional de la justicia, pero sí me dedico a la enseñanza de algunos temas relacionados, ¿no? Sí, perdón, me refería a eso, me refería a vos que escuchás a los alumnos, que son los que por ahí más inquietudes tienen y más preguntas de estas características hacen. No, digo, porque por ahí sería interesante también consultar a algún referente de la Asociación de Magistrados, alguien que se dedique a ejercer la magistratura, que seguramente también tienen aportes muy valiosos y diferentes a los nuestros que podemos hacer puramente desde la academia, ¿no? Por ahí el ejercicio te da otros puntos de vista. Pero es muy importante, y justamente quería ir a este punto, esta idea de deshumanizar la justicia, ¿no? Así como se pone el énfasis en evitar los aspectos negativos de la condición humana, esto del error, la discrecionalidad, la venalidad eventualmente, ¿no? La posibilidad de corrompernos, también se pierde al reemplazar al sexo. Imagínate que si yo me robo 2 gallinas por hambre, no es lo mismo que si yo me robo 2 gallinas por hacerte un daño a vos que sos el dueño de las gallinas, ¿no? Si hay un juez, un humano que lo juzga, un humano, un tribunal o una asamblea, o sea, quien fuere, ¿no? Pero si eso es juzgado por humanos, se aprecia la diferencia importantísima en el sentido de la conducta. Si eso es juzgado por una máquina, la máquina va a mirar el resultado. Gonza, le va a dar la misma pena a aquel que comete un delito con alevosía de aquel que comete un delito por extrema necesidad o por actuar en defensa propia, digamos, ¿no? O sea, hay cuestiones que solamente la crítica humana puede advertir y apreciar con todo el riesgo que eso conlleva. Gonza, ¿se puede decir entonces que estamos frente a una transformación? Bueno, la inteligencia artificial viene a dar una transformación del sistema judicial, pero no a reemplazarlo, sino a usarlo como una herramienta de apoyo tecnológico. Bueno, yo con esa afirmación estoy totalmente de acuerdo. Es necesario, incluso muchas veces los sistemas se van quedando, tienen sus inercias, pero es necesario incorporar herramientas, ¿sí? que aceleren los tiempos, que ordenen la labor del juez, digamos, que ordenen la información, la forma de obtener pruebas, ¿no? E incorporar mayor investigación científica, bueno, un montón de aspectos que existían y que obviamente la inteligencia artificial viene a perfeccionarlos y a ordenarlos. Gonza, te hago una pregunta. Según los que están a favor de la inteligencia artificial en reemplazo de un ser humano, dicen la inteligencia artificial tiene razones lógicas para actuar, no pasiones ni deseos como los seres humanos. Y eso de alguna manera garantiza la administración de justicia. ¿Compartís esa premisa?
No, justamente no la comparto porque muchas veces, o sea, tiene razones lógicas, pero no tiene la posibilidad de valorar. Y la justicia, como dijimos, siempre parte de valores, obviamente limitados por la lógica de la norma, pero es necesario, entiendo yo, ¿no? Por supuesto, hay quien puede estar en desacuerdo, hay quien está en desacuerdo, pero yo entiendo que es necesario, como bien dijiste vos, ¿no? La crítica prudente, la crítica temperada, de un ser axiológico, de un ser moral, de un ser que comprenda los valores de una comunidad. La justicia no es solamente lógica, no es solamente norma, porque la realidad social ofrece muchas más posibilidades que las que puedan estar contenidas en un código legal. Correcto. Y es la crítica del juez o del encargado de impartir justicia, ya te digo, sea quien sea. Un juez individual, un tribunal, una asamblea popular, lo que fuera, ¿no? Los diferentes modelos de organización social han dado diferentes respuestas en este sentido. Hoy tenemos jueces y tribunales y cámaras, digo, es necesaria esa crítica basada en la comprensión del sentido subjetivo del acto, para efectivamente medir el grado de reprochabilidad, ¿sí? Medir el grado de injusticia que la sociedad atribuye a una acción en determinado momento histórico, ¿sí? Hace 100 años atrás se consideraba justo batirse a duelo por una cuestión de honor. Claro. Hoy es un delito grave. Claro. Te comento la última, con esto cierro yo mi columna. Tengo un texto de Nadia Lorena Rodríguez, especialista de la Universidad de Buenos Aires en cuestiones de la justicia, y ha sacado un artículo hace poco que se llama El juez robot, ¿no? Esto dice textualmente ella: las máquinas no solo conocen nuestros gustos, sino también nuestras preferencias, sino también nuestras personalidades y nuestros rasgos de conducta, moldean nuestra conducta. Eso hace puntualmente que eso en sí mismo ya sea un sesgo sobre la condición y la valoración humana. ¿Compartís esa premisa? Sí, totalmente, y esto sí tiene que ver exclusivamente con esta cuarta revolución industrial generada por la IA, por máquinas que pueden aprender y basarse en algoritmos, y bueno, nos coloca, si querés, en un extremo, en el peligro de llevarnos a Terminator, ¿no? A un gobierno de las máquinas que de alguna manera moldee, como bien dice la autora, la conducta del ser humano, preferencia de alguien que programó la máquina a tal fin, a preferencia de otro ser humano, porque la máquina por sí sola nunca, en todo caso, se puede desviar del sentido inicial que se le dio a su programación, pero la máquina no se programa sola. Correcto. Gonzalo, para cerrar, después lo cierra acá Tori. Citaste la Revolución Francesa cuando iniciaste tu exposición, citaste a la guillotina como el primer instrumento, digamos que de alguna manera, es contradictorio lo que voy a decir, pero yo lo considero así. Creo que la guillotina de alguna manera respeta, lo que voy a decir suena feo, pero yo lo considero así, respeta el sufrimiento de un ser humano antes de morir. Porque hasta antes de la guillotina el ser humano era quemado vivo, técnicamente, ¿no? Y la guillotina lo que hace es matarlo en una fracción de segundo. ¿Compartís esa posición? Sí, totalmente. La guillotina en ese contexto de penas de tortura, de penas infamantes, de penas degradantes, pero además de tortura dictada según la cara del condenado, ¿no? O según el humor del juez y según el humor del verdugo, ¿no? O según la necesidad, de mayor o menor necesidad de mostrar una pena ejemplar ante una sociedad, ante una multitud deseosa de ver ese espectáculo en la plaza pública. Totalmente. Entonces, qué sé yo, a algunos lo mataban limpiamente de un hachazo, a otros los colgaban y dejaban que sus cuerpos se pudrieran en la plaza pública, y a otros los iban a matar, pero previamente les imponían días de suplicio.
Correcto. Suplicios que tenían que ver con descarnarlos de a poco, despellejarlos vivos, verterles mezcla de metales calientes fundidos, o sea, marcarles el cuerpo, barbaridades, ¿no? Que se pueden ver en cualquier película de época o en cualquier, leer, digamos, de primera mano, en cualquier texto de época. Entonces la guillotina en ese contexto sí supuso un avance y una igualación de la pena. Claro. Sí, no obstante eso, la última vez que se usó la guillotina fue en Francia en 1976. Sí, no hace mucho, no hace tanto tiempo, no hace mucho. Bueno, gracias por mí, Gonzalo. Ahí te dejo con Tony Gallardo y gracias por el espacio y las respuestas. Gracias, Ariel, un gran gusto y muy buena la columna y todo el espacio de reflexión que se genera. Creo que es muy necesario en estos tiempos. Totalmente, y ya te invitamos a la radio. Si podés venir un día, te vamos a buscar y hacemos acá una serie, porque tenemos muchas preguntas. Una mesa redonda. Sí, tenemos muchas preguntas de los oyentes que no la podemos dar al aire porque no tenemos el tiempo, y nos gustaría también dar respuesta a los oyentes de primera mano con vos, que sos un especialista en esto. Qué bueno, con todo gusto. Gracias, Gonzalo. Y gracias por el espacio. Un abrazo. Bueno, Gonza, ahí como para ir cerrando, un tema que igual que es de alta, si se quiere, muy politizado, polémico, tiene que ver con que la inteligencia artificial puede resolver en minutos judiciales lo que algunas cosas tardan años, ¿no? ¿Esto es ético no usarla o preferimos por ahí siempre la decisión que sea más lenta pero que sea humana? Con esto quiero cerrar yo la pregunta. No, a ver, yo creo que hay que buscar un equilibrio. Si disponemos de una herramienta formidable como es la inteligencia artificial, que nos permite acelerar muchísimo los tiempos, que nos permite brindar respuestas más rápidas, ordenar la información de una mejor manera, hay que utilizarla, pero hay que utilizarla como herramienta. Una cosa es que nosotros utilicemos la inteligencia artificial, otra cosa muy diferente es que la inteligencia artificial o cualquier tecnología sea quien nos utiliza a nosotros. Tal cual. ¿Sí? Obviamente hay que utilizarla, si nos permite acelerar tiempos, como decía yo antes, obtener mejor prueba, ordenar mejor la información, etcétera, bajo supervisión de un ser humano capacitado, facultado, legitimado por la sociedad. Después revisemos, si querés, los mecanismos de selección de jueces, los mecanismos de control, etcétera, de jueces y de todos los operadores del sistema, digo, ¿no? Porque debajo del juez también hay una estructura que opera. Si querés, revisemos eso, a ver si conviene democratizarlo más, profesionalizarlo más, bueno, cuáles son los mecanismos que permitan mejorar el desempeño. Pero como toda herramienta o como toda tecnología tiene que estar usada por un ser humano que es quien sabe dónde, cómo y para qué es conveniente utilizarla y dónde no. Bueno, ¿no? Tal cual, Gonzalo. Bueno, desde acá nosotros, desde Momento Político, acá el licenciado Ariel Ávalo, Lourdes, bueno, y mi persona, Tony Gallardo, te agradecemos mucho la charla que nos diste y bueno, también para por ahí abrir muchos aspectos que nos dejan en incertidumbre con respecto a esta pregunta que nosotros por ahí realizamos, que si aceptaríamos que una inteligencia artificial sea nuestro juez. En este sentido, muchas gracias y un gran abrazo, Gonzalo. Perdón, te cierro con algo chiquito, hay otro tema. Dale. Una garantía para nosotros es poder apelar el fallo de un juez y poder apelar fundamentando en qué creemos que se equivocó o que perjudica nuestros derechos. Está bien. Si la que falla es una máquina, no tendríamos manera de hacerlo. Está bien. Es fundamental, bueno, la respuesta esa. Bueno, un abrazo muy grande, Gonzalo. Gracias, Tony, un abrazo para ustedes y un saludo para toda la audiencia. Chao, chao.